Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cimientos Claros, sin tanto rollo, el podcast donde hablamos de todo lo que nadie te explica cuando decides comprar tu casa sin que te duermas en el intento. Yo soy Irving Urrutia, asesor inmobiliario y abogado fiscal, y hoy traemos un tema que te va a encantar. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Yo soy Osvaldo Jafet, abogado, asesor inmobiliario y también apasionado de las finanzas. Así que hoy prepárense. Y hoy vamos a hablar de la Navidad, de esa época tan hermosa hasta que entre el pavo y el ponche hay alguien que suelta y dice, ¿de quién va a ser el terreno? ¿De la mamá o de la abuela? Y hoy vamos a hablar de terrenos, herencias y pleitos familiares y también qué pasa si te mueres y todavía estás pagando tu casa. Así es, porque la paz decembrina no se rompe con el tío que canta feo, ni con el primo mala copa, sino realmente con las promesas sin escrituras, testamentos que no existen y créditos que nadie entiende. Vamos a explicar cómo se reparten las herencias de verdad, no como lo cuentan en la mesa, qué pasa si la propiedad está en preventa y cómo funcionan los seguros vinculados con el Infonavit, Foviste o créditos bancarios cuando fallece el titular. También qué hay que hacer si hay esposas, exesposas, concubinas, hijos de diferentes relaciones, para que no terminen en juicio en enero. La idea es simple, orden legal y paz familiar. Señores, hoy no venimos a arruinarle la cena navideña, venimos a evitar que la herencia les arruine, pero todo el año. Así que arrancamos, cimientos claros, sin tanto rollo, sin tanto choro, para que la familia y la cena familiar sigan en pie. Y lo más bonito de diciembre es ver a la familia reunida hasta que alguien se acuerda del terreno del abuelo, y ahí así se les borra la sonrisa más rápido que el aguinaldo. Y sí, porque aquí en México todo el mundo cree que la herencia se reparte como repartir el pavo. A mí me toca porque yo soy el mayor, porque mi mamá yo la cuidé. ¿O por qué? Porque mi papá me lo prometió antes de morir. Pero promesas no son escrituras, señores. Lo que te vale no es lo que te dijeron, sino lo que te firmaron ante notario y el registro público del RPP. Y si no sabes qué es el RPP, no es ningún impuesto nuevo. Es el registro público de la propiedad, donde básicamente el gobierno sabe si esa propiedad es tuya. Exacto, porque cuando alguien muere sin testamento, realmente esa herencia se reparte conforme al Código Civil. Y no importa si eres el hijo favorito o el que lloró más en el funeral. El testamento es lo que vale y se va a un juicio sucesorio y testamentario y ahí se define todo. Y esos juicios aguas, porque pueden durar años literalmente, porque los herederos se pelean por todo, por el terreno, por el coche o por la licuadora de la abuela. Y mientras se pelean, aguas, porque nadie puede vender nada, nadie puede rentarlo, ni moverle en lo absoluto a nada. Ese terreno o esa propiedad queda igual, pero los resentimientos, ¿qué tal? Crecen como la hierba. Así que grábate esto, las 3 palabras más peligrosas de la Navidad no son me voy a casar, son me toca todo por derecho. Muy cierto, mi gente, porque aquí en México solo planea la gente su outfit, hasta qué calzones van a utilizar, pero nadie planea realmente su testamento. Exacto, bro. Pregunta si ya hicieron su testamento y te ven con cara de que los estás matando. No, Dios me libre, como si un testamento fuera a pedir la muerte por escrito. Y lo irónico de todo esto es que hacer el testamento no mata a nadie, pero no hacerlo sí divide a la familia y sí puede llegar a matar a la familia. Tal cual, porque si no lo haces, lo que dejas no es herencia, es una bomba envuelta en un moño rojo, explota en enero, justo cuando se va acabando el aguinaldo y empieza la cuesta. Para ponerlo claro, el testamento es donde tú decides quién se queda con qué, no importa si son casas, terrenos, coches y hasta deudas. Lo firmas ante el notario y listo, queda tu voluntad por escrito. Y si no sabes lo que hace el notario, yo te lo explico sin tanto rollo. Es como un árbitro de un partido. Tú puedes prometer todo lo que quieras, pero si él no ve un gol, no es válido. Y aquí el problema nace es que realmente la ley lo define todo. Se abre un juicio sucesorio intestamentario, los abogados ganan y mientras tus hijos realmente quedan peleados. Sí, y luego te aparecen los primos que no veías desde el bautizo del 98. Todos dicen que ellos también les toca una parte del terreno. Y lo peor de todo esto es que si el terreno o la propiedad no tienen escrituras o está a nombre de alguien más, ni siquiera puede heredarse. O sea, la pelea empieza por algo que ni tan siquiera te pertenece o era tuyo. Entonces, si de verdad quieres darle paz a tu familia, no te compres una bocina en el Buen Fin. Mejor gasta ese dinero en un testamento, te sale más barato que un abogado y te evita años de drama. El testamento no es desconfianza, es amor inteligente y planeación. Es dejar tu casa en orden, literal, legalmente. Así que mejor en diciembre ya sabes, el mejor regalo no viene en una caja, viene con un sello notarial.
Y claro, Asdrúbal, siempre hay un familiar gandaya que aparece con una hoja escrita a mano, llena de tachones y firmas raras diciendo, miren, aquí dice que todo era mío. Sí, ese documento clásico que huele a tinta fresca y que se escribió a días del velorio. Y a ver, señores, no todo papel que dice la palabra última voluntad vale legalmente. En México existen varios tipos de testamentos y no todos se aceptan por igual, así que aquí te va la versión sin tanto rollo. El primero, el testamento público abierto, es el bueno. Lo haces ante notario y lo registras y se guarda en el Archivo Nacional de Notarías. Ese documento vale prácticamente en cualquier juzgado. Después está el testamento hológrafo, es el famoso escrito a mano. Y sí, puede ser válido, pero solo si cumple los requisitos bien específicos. Tiene que estar escrito completo y firmado por el testador, guardado en un sobre cerrado y depositado ante el Archivo General de Notarías. Si lo tenía tu tía en una caja de galletas, pues no cuenta. También existe el testamento cerrado y especiales, como lo hacen los militares o las personas que están en peligro de muerte. Son muy raros y tienen validez solo si se cumple el protocolo exactamente. O sea que si tu primo te llega con una hoja de servilleta de papel San Francisco diciendo que el tío le dejó todos los terrenos, dile con confianza, eso no es un testamento, es un fanfic legal. Así de claro, si no fue ante notario público o no está depositado oficialmente, no hay herencia que valga, ¿eh? Quien lo presente realmente se puede meter en un problema y una falsificación de documento o hasta un fraude. Así que si la próxima vez alguien te llega con una hoja misteriosa y con cara de heredero, mejor ofrécele un café y llámale a tu abogado. Miren mi gente, si hay algo que realmente genera pleitos en una herencia, son esos terrenos familiares. Ese pedazo de tierra que todos juran que era suyo, pero que realmente y legalmente no le pertenece a nadie. Exacto, el típico terreno que era del abuelo, donde ya construyeron 3 hijos, 2 primos y hasta el cuñado se les coló, pero las escrituras ni sus luces. Aquí va una verdad muy cruda. Vivir en un terreno toda la vida no te hace dueño de forma inmediata. En México la propiedad se acredita con escritura pública y en el registro público de la propiedad. Todo lo demás es tradición oral con vista a un conflicto legal. Y si no sabes qué es el registro público, no te preocupes, es básicamente un lugar donde el gobierno dice si efectivamente este terreno sí es tuyo de verdad, si no apareces ahí, legalmente no existes como propietario. Y lo peor de todo esto es que muchos terrenos siguen a nombre del abuelo ya fallecido. Entonces, cuando alguien quiere vender o escriturar, se topa con la sorpresa de que legalmente el dueño ya ha muerto. Y por favor, no sean pendejos, pongan todo en regla. Y aquí es donde empieza el reality show. Los hijos se pelean, los primos se demandan y el terreno termina con más abogados que árboles. Y si no hay un juicio sucesorio o regularización, no se puede vender, ni dividir, ni heredar. El terreno entra en un limbo legal literalmente y fiscal, ¿eh? Y cualquier cosa que construyes ahí corre riesgo. Así es, Asdrúbal. Muchos piensan que porque ya pusieron bardas o cuartos, el terreno ya es suyo, pero sin papeles esa construcción es como tu ex, existe pero legalmente no cuenta. Así que si tienes un terreno familiar, lo primero no es pintarlo, dividirlo con cuerdas, es regularizarlo, escriturarlo y definir quién es el dueño real. Porque si tú lo haces, cada Navidad van a pelearse por el mismo pinche terreno y lo único que va a crecer ahí son resentimientos. A ver, mi gente, ya hablamos de la familia entera peleada, primos, hermanos y todos los parientes, pero también del terreno fantasma del abuelo. Y bueno, ahora toca hablar de lo que sí se puede hacer, pero eso tiene solución, siempre y cuando se haga con la cabeza fría y con la asesoría legal correcta. Sí, porque muchos piensan que ya se fregaron, pero no, si hay voluntad familiar y papeles básicos, se puede regularizar y no necesitas ser millonario para hacerlo, solo tener paciencia y un notario que no se duerma. Aquí les va la primera recomendación. Inicien un juicio sucesorio intestamentario. Si el terreno sigue a nombre del abuelo o del papá ya fallecido, es el trámite legal que realmente sirve para reconocer a esos herederos, actualizar el nombre del dueño y poder escriturar de nuevo. Sin eso, todo lo demás es pura simulación. Y si no sabes qué es un juicio sucesorio, te lo explico sin tanto rollo. Es el proceso donde un juez revisa quién hereda legalmente y al final de la sentencia te dice, ahora sí, este terreno pertenece a fulano y a mengano, no lo decide la familia, lo decide la ley.
Después de eso, ya se actualiza la inscripción en el registro público de la propiedad y se emite una nueva escritura. Ahí ya puedes vender, dividir o donar legalmente. Y si el problema es que nunca hubo escrituras, puedes iniciar un trámite de regularización de la propiedad con el municipio o con programas estatales. Sí tarda, pero 1000 veces mejor que estar viviendo en un terreno que no es tuyo en papel. También existe la prescripción positiva o adquisitiva de la propiedad, que es cuando alguien ha vivido durante cierto tiempo, lo ha cuidado, ha poseído por más de 5 o 10 años y tiene buena fe y puede decir que se le reconozca como un dueño legítimo. Exacto, es como decirle a la ley, mira, nadie lo reclamó en años, yo lo mantuve en pie, así que ya hazme el favor, pero eso sí, necesitas pruebas, testigos y paciencia para escriturarlo. La prescripción positiva hay que tener en cuenta que eso puede ser un capítulo completo, que igual lo vamos a hacer si nos lo piden. Y hay algo que también pocos hacen. Una vez que el terreno ya está regularizado, pongan en orden fiscalmente ese terreno, actualicen el predial, el catastro y el CUR, la clave única del registro del terreno, porque sin eso el SAT los puede ver como evasores y considerar que el terreno está abandonado. Y de paso aprovechen para dejar todo por escrito, testamento, reparto, quién vive, dónde y todo, así se evitan que los nietos se griten en Navidad. Así que mi gente, ya saben, la propiedad es más que un terreno, es historia, esfuerzo y patrimonio familiar, pero si no lo legalizas se convierte en un problema heredado. Así que háganlo bien, con papeles, ante notario y con tiempo, y no esperen a que el abuelo se les aparezca en sueños. A ver, señores, seamos honestos, morirse de por sí ya es un problemón, pero morirse sin haber terminado de pagar la casa, eso sí ya deja más para una telenovela. Y con capítulos extra, porque luego la familia se pregunta, ¿y ahora quién se queda con la casa si el crédito todavía no se termina de pagar? Y primero hay que entender algo que casi nadie sabe. Todos los créditos hipotecarios formales en México, como Infonavit, Foviste o créditos bancarios, incluyen un seguro de vida. Si el titular fallece, el seguro liquida todo el saldo pendiente. Pero ojo, solo se aplica si estabas al corriente en tus pagos. Exacto. Si el crédito tiene adeudos o estaba en cobranza judicial, el banco o el instituto puede negar la cobertura de ese seguro hasta que se compruebe que la causa del fallecimiento y el estado del crédito está establecido. Y si no sabes qué es el estado del crédito, te lo explicamos facilísimo. Es básicamente si estabas pagando puntual o si ya te habías hecho el desaparecido, porque para el banco no hay difunto bueno si debías 3 mensualidades. Y eso genera un vacío legal. Si el seguro no aplica, la deuda no desaparece, pasa a formar parte del patrimonio del fallecido y los herederos deben decidir si asumen o rechazan esa deuda. Y ahí empieza el dilema, Drumal. Los hijos dicen, sí quiero la casa de mi papá, hasta que se enteran que todavía debía 15 años. Y ahí sí, todos se hacen los distraídos. Por eso lo ideal es revisar los contratos de créditos y seguros. Infonavit y Foviste tienen pólizas que se activan automáticamente, pero los bancarios requieren que los beneficiarios estén debidamente registrados. Si no lo hiciste, el dinero del seguro puede quedar congelado, Y sí, pasa más de lo que tú crees. Gente que se muere sin haber actualizado los beneficiarios y al final el seguro sí paga, pero nadie lo puede cobrar. Y lo peor es que el banco se queda con la casa. Así que les va un consejo muy claro y rápido. Revisa tu crédito, actualiza tus beneficiarios y guarda tus documentos en un lugar accesible. Porque si no dejas las cosas claras, el banco lo hará a su voluntad. Y bueno, sí hablamos de terrenos, herencias, créditos. Ahora viene la parte más divertida o más peligrosa, porque en México hay esposas, exes y concubinatos de por medio, porque en México no hay testamento que aguante una buena telenovela familiar. Sí, porque cuando alguien se muere, no solo se hereda la casa, también se heredan los pleitos. Y el clásico, esa casa la hicimos juntos, pero nunca nos casamos. O el otro clásico, yo soy la esposa legal, pero él vivía con otra, es decir, con la querida. Y pum, de repente ya hay 2 funerales, el del difunto y el de la paz familiar. Aquí es donde entra el tema del régimen matrimonial y el concubinato. Si estabas casados por bienes mancomunados, toda la mitad de lo adquirido del matrimonio se comparte, aunque la escritura esté a nombre solo de uno.
Y si no sabes qué chingados son los bienes mancomunados, te lo explico sin tanto rollo. Es como una sociedad en la que todo se compra durante el matrimonio. Se va a dividir 50-50, aunque tú hayas puesto más. Así que si compraste una casa y estás casado de esta manera, felicidades, la otra mitad ya no es tuya. Y si el matrimonio fue por bienes separados, entonces cada quien conserva lo que está a su nombre. Por eso el tema es saber exactamente bajo qué régimen estás casado. Porque luego el señor piensa que está blindado, pero la señora tiene enmarcada el acta de matrimonio. Y ahí sí, el notario no te salva. Y hay también, ojo con los concubinatos. La ley reconoce como concubinos a quienes vivieron por más de 2 años continuos juntos o tienen hijos en común, aunque nunca se hayan casado. Es decir, vivían juntos, formaron una familia. También hay derechos sobre esos bienes, ¿eh? Así que aguas con eso de que no pasa nada, solo vivimos juntos, porque después de 2 años, tu querida deja de ser querida y se convierte en concubina con derechos. Y sí, puede reclamar parte de la herencia, pensión o derechos sobre propiedades, siempre y cuando demuestre convivencia y dependencia económica. Así que ya lo sabes, si tienes esposa, exesposa, concubina o querida, que ya más bien es concubina, no necesitas un abogado, necesitas un milagro, o mejor aún, ordena tus papeles antes de que el cielo te lo pida. Y aquí no estamos hablando de grandes fortunas, estamos hablando de una casa, un terreno, un coche, incluso una cuenta bancaria. Todo eso forma parte de tu patrimonio y si no lo documentas, se vuelve un rompecabezas legal. Y ese rompecabezas lo terminan pagando tus hijos, tus hermanos o tu pareja, mientras tú ya bien tranquilito descansando. Y la solución es muy sencilla, pero que muchos postergan. Hacer un testamento, revisar tus beneficiarios, tener una carpeta patrimonial con todo en orden, escrituras, contratos, seguros, CUPs, actas, etc. Sí, porque también el amor se demuestra en papel. No sirve de nada decir, mi casa es para ti si nunca lo pusiste por escrito. Y créeme, no se trata de desconfianza, se trata de tranquilidad, de cuando tú ya no estés, tu familia no tenga que pasar por un juicio y entenderte. Así que ya saben, amigos, si de verdad quieren dejar huella, no lo hagan con una deuda ni con una pelea, háganlo con papeles firmados, con orden y con cabeza fría, porque la herencia más valiosa no es la casa, es la paz que dejas. Y a ver, ya les dimos muchos tips, pero ahora falta hablar del verdadero villano de toda la historia mexicana, el SAT, porque sí, ni muerto te libras de Hacienda. Y suena chiste, pero es real. Cuando alguien fallece, sus obligaciones fiscales no mueren con él. La ley marca que se debe presentar una declaración patrimonial final por defunción y cerrar su RFC y regularizar todo lo pendiente. O sea, imagínate, tú ya estás en el más allá, pero el SAT todavía te está buscando para que aclares tus deducciones fiscales. Así es, y si el fallecido tenía negocios o propiedades en renta, sus herederos deben designar a un representante legal de esa sucesión para continuar con los trámites fiscales, pagar el ICR por transmisión de bienes y notificar el cierre de las cuentas bancarias. Y si no lo hacen, aguas, el SAT puede congelar tus cuentas, negar devoluciones o hasta impedir que se escriture la herencia, porque para Hacienda el único descanso eterno es el pago completo. Y ojo, si en la herencia hay casas, terrenos o inversiones, puede aplicar el ISR por adquisición. Así que si te conviene planearlo, es mejor con asesoría fiscal, para no dejar que tu familia tenga una sorpresa, pero de impuestos. Y en pocas palabras te puedes ir con Dios, pero no sin antes pasar con el SAT. Así que deja todo ordenado, declaraciones, beneficiarios y escrituras, porque cuando no hay claridad fiscal, el SAT te resucita, pero para cobrarte. Y esa es la moraleja final. Mueres una vez, pero si no lo haces bien tus papeles, ¿qué crees? El SAT te revive en marzo. Después de todo lo que dijimos, hay algo que no está en las escrituras, ni en el testamento, ni en el SAT. El verdadero legado. Porque sí, puedes heredar una casa, un terreno o una cuenta en el banco. Pero si tú no heredas claridad, amor y orden, lo único que dejas es caos. Exacto. El patrimonio no se mide en metros cuadrados ni en el saldo hipotecario. Se mide en la tranquilidad con la que tu familia puede continuar su vida. En si tus papeles están en orden, en si tus decisiones están claras y en si tu historial se cuenta sin pleitos. Así que no esperes a tener todo. Deja algo
Y empieza dejando certeza. Habla con tu familia, arregla tus documentos, deja tus cosas bien puestas, porque no hay amor más grande que dejar todo en paz. Y recuerda, prevenir no es desconfiar, es cuidar de los tuyos con inteligencia. Hazlo por ellos, hazlos por ti y hazlo antes de que el tiempo te gane. Y hasta aquí termina nuestro episodio de este día. Y así que ya sabes, si quieres más tips, ejemplos reales y casos increíbles para invertir o descansar, síguenos en nuestras redes sociales. A mí en Instagram me encuentran como Irving-facilitador-HU y en TikTok como @UrvingWeekendHubs. A mí me encuentran en Instagram como @AzurBalJafet-facilitador-HU y en TikTok @casasconAzurBalJafet. Además visita nuestro sitio de internet que se encuentra como www.casasenventahulifestyle.com, donde solo vas a encontrar las mejores casas del estado de Morelos para invertir o descansar. Y recuerda que también de 6 a 7 todos los jueves tenemos nuestro webinar para asesorarte y darte seguimiento en todo lo que tú requieras para conocer de las casas. Esto fue Cimientos Claros sin tanto rollo, donde te explicamos lo que nadie te dice cuando compras una casa sin que te duermas en el intento. Nos vemos en el próximo episodio.